Bueno, vamos a hacer un ejemplo sobre máquinas de estado finito y vamos a tomar un ejemplo muy sencillo, el problema del tanque. Recordemos que el problema del tanque podemos traducirlo mejor a una caldera. El protocolo viene redactado, dice es que se tiene una caldera en la cual el tanque se le va a controlar su nivel entre un valor mínimo y otro máximo, abriendo o cerrando una válvula para el suministro de líquidos. La primera premisa, yo creo que es una premisa bastante clara. Tenemos la acción delimitada sobre una válvula y se va a controlar su nivel entre máximo y mínimo. También se va a controlar la temperatura interna sobre un valor máximo y un valor mínimo, y esta se va a hacer con una resistencia eléctrica para calentar, la cual hay que conectarla o desconectarla dependiendo del momento que se esté utilizando. Luego hay una premisa de seguridad que dice que la resistencia no se puede conectar si el nivel está por debajo del valor mínimo, por seguridad, porque si no hay líquido pues entonces se puede quemar la caldera. Y hay otra premisa de la relación hombre-máquina, la interfase con el usuario, y habla sobre un tablero de control donde tenemos un pulsador de start y otro pulsador de stop. El operario interactúa con el proceso a través de estos dos elementos. Aquí tenemos el gráfico del tanque, la válvula de alimentación, los sensores de N mínimo, sensores de N máximo, la resistencia para calentar, T mínimo, T máximo, los sensores, y la interfaz hombre-máquina, start y stop, y un contactor que me indica el suministro de potencia. Aquí tenemos el diagrama de flujo de datos. Decíamos que el diagrama de flujo de datos nos da una estructura de cómo va a ser el control. Los sensores a la izquierda y los actuadores a la derecha, y entre sensores y actuadores pues hay una relación que se desarrolla a través de los controles. Entonces el actuador que tenemos, la válvula, va a ser controlado por un control de nivel, y el actuador resistencia va a ser controlado por un control de temperatura. Al control de nivel le participan los sensores de N mínimo, N máximo, el start y el stop, y al control de temperatura participan los sensores de T mínimo, T máximo, el start y el stop. Y como hay una premisa de seguridad, entonces para el control de temperatura el sensor de N mínimo debe actuar en este caso. Haciendo entonces un análisis del diagrama de flujo de datos y el protocolo, pues podemos encontrar que vamos a desarrollar dos máquinas de estado finito, dos módulos funcionales, uno para el control de la válvula y el otro para el control de temperatura. Se puede apreciar que los sensores de N máximo y N mínimo son sensores específicos para el control de nivel, lo mismo que temperaturas son específicos para los controles de temperatura, pero el de N mínimo partícipe de los dos controles. Similarmente, los controles de start y stop pues son genéricos. Entonces esta complejidad pues la desarrollamos en los dos tipos de controles, un control de nivel y un control de temperatura. Aquí tenemos las dos máquinas de estado finito. La máquina de control del nivel, entonces tenemos los estados. Empezamos en un estado de apagado, luego vamos a llamarle un estado de prellenar, un estado de llenar y un estado de vaciar. El estado apagado pues es obvio, cuando está apagado. Prellenar es llevar el nivel desde 0 hasta N mínimo. El estado de llenar es llevar de N mínimo hasta el N máximo. Y vaciar es cuando ya se ha llenado, cuando ha logrado el N máximo, pues empieza a consumir y vuelve otra vez a sus respectivos estados. Similarmente, el control de temperatura tiene su estado de apagado. Inicialmente no se puede garantizar que el control de temperatura empiece conectado, puesto que no tenemos que garantizar el N mínimo, pero cuando se garantiza el nivel mínimo, pues tenemos ya un estado de calentamiento, y cuando se alcanza la temperatura máxima tenemos un estado de enfriamiento, desconexión. Entonces miremos cómo va avanzando las máquinas de estado. Desde el estado de apagado, es decir, la acción sobre el estado apagado en la válvula es válvula igual 0. En la resistencia, en el estado de apagado, la acción es resistencia desconectada, R igual 0, y se da una señal de start. Cuando la señal de start se da, entonces la máquina de control de nivel se pasa del estado de apagado, se pasa al estado de prellenar, y en el control de temperatura se pasa del estado de apagado al estado de desconexión, porque todavía no puedo conectar. Una vez que estoy en el estado de prellenar, la válvula está llenando, pero la resistencia está desconectada. Cuando la válvula está llenando, puede ocurrir dos cosas: es que se alcance el nivel mínimo y me llevaría al estado de llenar, o que puede ocurrir que es el operario de una señal de stop, oprime el botón de stop y me vuelve otra vez a apagar. Similarmente, en el control de desconexión, en el control de temperatura, en el estado de desconexión, se puede dar que se supere el nivel mínimo o se da la señal de stop. Cuando se da la señal de N mínimo, entonces pasamos al estado de llenar. Acá pasamos al estado de calentar, y en el estado de llenar puede ocurrir que se va a dar el nivel máximo,
ya se llenó, entonces ya no va a llenar más, le llamamos un estado vaciar, y en el control de temperatura se puede dar que se va a alcanzar la temperatura máxima. No quiere decir que estas dos señales se van a dar simultáneamente, pero cuando se alcanza la temperatura máxima ya se desconecta la resistencia, pues el sistema entra a enfriarse hasta que vuelve a alcanzar la temperatura mínima. Similarmente en el control de nivel, cuando se está vaciando, pues se está consumiendo el líquido, vuelve a caer el nivel mínimo, y si llega al nivel mínimo, pues yo puedo volver otra vez a decirle que llene, pero si ha caído tanto la inercia, entonces le vuelvo a decir que pase al estado de prellenar. Miren que aquí tenemos en el mínimo y en el mínimo que nos lleva hasta acá. En temperatura, pues simplemente me vengo aquí a calentar cuando se ha bajado la temperatura, y si el nivel se ha caído, pues me vuelvo a desconectar. Eso es más o menos el funcionamiento de las máquinas de esta caldera. Yo creo que son fácilmente entendibles, y entonces vamos a proceder a elaborar nuestro programa para validar este funcionamiento.